disculpándome por esta ronquera que tengo, ¿no? Efectivamente han pasado 34 años, se cumplen mañana, desde el drama de la embajada nuestra en Guatemala. Para comprender cómo se gestó aquello, pues hay que darse cuenta de un que en aquel momento se estaba produciendo y del cual nosotros no éramos conscientes. En aquellos años, 1978, 79, 80, todos estábamos mirando como hipnotizados al Cono Sur. Todos los que estamos metidos en el terreno de los derechos humanos estábamos horrorizados por las atrocidades de Pinochet en Chile, de la primera junta militar en Argentina, con Videla, Macera y compañía, etc. Y estábamos pendientes de aquello, con toda nuestra atención puesta allí, sin darnos cuenta de que a mucha menos distancia, a la mitad de distancia, a 5.000 kilómetros y no a 12.000, estaban ocurriendo cosas incomparablemente más atroces que las de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, todas las barbaridades sobre las que tanto pues, se ha dicho y escrito, etc. Y en cambio nadie era consciente de lo que estaba ocurriendo en Centroamérica. Entonces, las barbaridades de lo que estaba ocurriendo allí, pues las conocemos, las conocimos después, ¿no? Gracias, entre otras cosas, al libro de Rigoberta Menchú. Me llamó Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Escrito en México en el año 84, y en el cual explica tremendamente cómo mataron a su madre, cómo mataron a su padre, murió en la embajada abrasado, como las otras 36 personas. Y la forma terrible que murió, pues, el hermano pequeño de Rigoberta, su madre, como digo, su padre y otra serie de compañeros que siguieron el mismo destino trágico de los que murieron después de sufrir terribles torturas, que además eran un tipo de torturas que duraban días hasta que se producía la muerte. De las descripciones están en la Comisión de la Verdad de la ONU, de la que yo formé parte, pero también en el informe REMI de la ODAG, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. No cabe la más mínima duda, son relatos increíbles, pero su reiteración sistemática, los cientos de páginas, miles, el informe de la CEH, nuestro, el de la ONU, pues llega a 3.800 páginas en 12 tomos. 12 tomos de horrores que cuando uno lee aquello se da cuenta lo primero de que aquello es absolutamente cierto, de que nadie podría inventar algo tan terrorífico como aquello. Entonces eran unos horrores pues de unas dimensiones desconocidas, es decir, yo que ya tenía idea para entonces de qué tipos de tortura estaban utilizando en Argentina y en Chile, pues que pensé que aquello era el sumum de lo posible, cara a su error. Las duras y maneras de matar que se dieron en Guatemala, dentro de la población maya y concretamente dentro de las comunidades más castigadas, eran de una crueldad y de una perversidad absolutamente monstruosa, ¿no? Que uno pues se quedaba estupefacto viendo aquello. Entonces, en una reacción absolutamente lógica, un grupo de mayas sintió la necesidad de informar al mundo de lo que estaba ocurriendo, porque el mundo permanecía ignorante de aquello. Y entonces tomaron la decisión de ocupar pacíficamente la embajada de un país occidental importante para desde él emitir un comunicado, aprovechando pues el tirón mediático de una ocupación de una embajada, ¿no? Pues
se pensaron en varias embajadas posibles y finalmente, por razones coyunturales, se optó por la española. Pues entraron aquel grupo de indígenas mayas acompañados de un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos. Ocuparon efectivamente la embajada, lo hicieron de manera pacífica. Pero a los pocos minutos, al poco rato, el edificio estaba rodeado por la policía. En vano el embajador Máximo Cajal, que está aquí hoy con nosotros, pues en vano se comprometió con el jefe de aquella fuerza, asegurándole que ese grupo abandonaría la embajada pacífica y que no actuaran, dado que se iba a producir un abandono. Llegado el momento, igualmente pacífico. Todo fue inútil, ya sabemos, no es cuestión de repetir la historia, aquello ardió, murieron todos, menos el propio embajador, que salió con heridas graves. Hay que decir también, me siento obligado a decirlo, que Máximo Cajal pudo en buena medida marchar de allí cuando había gente alrededor deseosa de que no escapara, y pudo salir gracias a la madre de la profesora Marta Casals, que también nos acompaña, y que en aquel momento era la responsable de la Cruz Roja Internacional en Guatemala. Esta señora, pues, allí defendió enérgicamente la posibilidad de que el embajador entrara en un vehículo que estaba allí para evacuarlo, cosa que consiguió en unas condiciones no precisamente normales. Entonces, vemos que aquella tragedia se motivó en gran parte porque estaba ocurriendo una atrocidad, y esa atrocidad era desconocida a nivel mundial. Frente a eso hubo una reacción de quienes de manera desesperada pretendían informar al mundo de lo que estaba ocurriendo, y entonces pues se desencadenó aquel drama. Cuando uno estudia lo que ha ocurrido allí y a la luz de la sociología militar, la moral militar, la ciencia que estudia las relaciones de los ejércitos con la sociedad civil, etc., pues uno se da cuenta de que todo aquel horror a lo largo de tantos años, concentrado muy especialmente en el quinquenio negro, desde 1978 hasta el 83, ocupando por tanto, incluyendo los 16 meses o 17 en que Ríos Montt fue jefe del Estado, no solo jefe del Estado, llegó a ese puesto mediante un golpe militar, pero es que ya antes de ese golpe ya era comandante general del ejército y como tal responsable de todas las operativas, de todas las decisiones, de la manera como había que actuar, cómo había que acercarse a las comunidades mayas, qué era lo que había que hacer con ellas, etc. Todo eso era de la responsabilidad del jefe. El comandante general y jefe absoluto era él. Entonces allí, pues, se ha podido ver, se ha comprobado, así que lo constaté yo dentro de mis posibilidades, dentro de la comisión investigadora de la ONU, que allí se daban todos los grados de la perversión de la moral militar. Es decir, se daba en primer lugar la obediencia ciega y robotizada a todas las órdenes sin excepción, por muy criminales que fueran. Cosa imperdonable siempre, pero mucho más en un ejército como el de Guatemala, dado que la Constitución de Guatemala, no las ordenanzas, el Código de Justicia Militar, la Constitución, dice en su artículo 156 que ningún funcionario civil ni militar está obligado a obedecer aquellas órdenes cuya ejecución implique delito. Estaban, por tanto, no estaban obligados a obedecer, estaban obligados a no obedecer, según su propia Constitución, ¿no? Sin embargo, ese precepto constitucional tan importante y tan valioso, porque en aquellos años
desde antes, la Constitución de 1985 es actualmente vigente, tiene ese precepto, pero la anterior, del año 65, 20 años antes de que empezara la parte gruesa del conflicto, también estaba ese artículo, con otro número, el 144, pero el texto era el mismo. Entonces, aún así, quebrantando esa prohibición, se dieron miles de órdenes absolutamente criminales y se obedecieron todas. Por tanto, ya tenemos ahí la degradación de la obediencia robotizada, incluso a las órdenes más criminales. En el otro terreno, el del honor militar, horror también. Porque el honor, un honor bien entendido, normalmente entendido, hubiera abominado de ese tipo de órdenes, de manera que nadie las hubiera dado y nadie las hubiera cumplido. Pero se quebrantó ese concepto del honor, de manera que se manejó un honor que ellos lo mencionan, la palabra honor, ¿no? Lo que pasa es que es evidente que es un honor totalmente ajeno a los derechos humanos y compatible con toda clase de aniquilamiento de esos derechos, ¿no? Y por otra parte, el espíritu de corporativismo en su versión, en su peor versión, el corporativismo convertido en impunidad absoluta, impunidad pura y dura. Es la defensa, la negación de todos los crímenes cometidos, pensando en el negacionismo, también otro fenómeno propio de este tipo de ejércitos, la negación de lo que ha ocurrido. Entonces, cuando la justicia española se decidió a intervenir en la persona del juez Santiago Pedraz, que iba a hacer una comisión rogatoria en Guatemala, pues yo le envié una nota diciendo: si consigues tomar declaración como pretendes, que me parece imposible que lo consigas, pero si lo consigues, tomar declaración a Ríos Montt en persona, te va a decir estas dos cosas. Y le puse los dos argumentos que iba a decir, que no eran otros que los que él venía diciendo repetidamente, ¿no? Uno de ellos era la negación. En Guatemala no hubo ningún genocidio. Genocidio hubo en Bosnia, eso lo dijo él repetidas veces. Todo lo que se ha dicho y escrito al respecto no es más que un invento calumnioso de la gran conspiración izquierdista internacional. Bueno, pues eso, este señor sigue diciendo esto. Y lo segundo que sigue diciendo es: yo nunca ordené a mis tropas que cometieran ningún crimen. Si se produjo algún exceso, fue fuera de mi conocimiento y de mi control. Yo nunca estuve enterado. Eso también lo ha dicho repetidas veces. Entonces, bueno, tal como yo había previsto, y no hacía falta ser ningún lince, Pedraz no consiguió entrevistar allí, no consiguió tomar declaración a Ríos Montt y a otras personas a las que también quería haber tomado. De todas formas, no fue inútil aquel viaje de la comisión rogatoria, puesto que nada más regresar a Madrid dictó orden de busca y captura internacional contra aquellos individuos. Entonces, aquí, en esa posición de hubo o no hubo genocidio, pues hay que afirmar rotundamente que sí, porque el estudio técnico efectuado por la comisión investigadora de la ONU pudo elegir entre muchas áreas, pero eligió 4 áreas determinadas, cada una correspondiente a un predominio de un determinado grupo étnico dentro de la población maya. Pues hay, como sabéis, una serie de grupos, y entonces pues los 5, concretamente Maya Canjobal, Maya Suj, Maya Ixil, Maya Quiché y Maya Achi, cada uno determinadas a la definición de genocidio expresada por el Convenio Internacional contra el Delito de Genocidio,
del año 1948. Entonces ahí no cabe la menor duda. O sea, no es cuestión de leer ahora unas cuantas páginas de aquel informe de las 3.800 que tiene el informe de la ONU, con sus 12 tomos, ¿no? Entonces, la respuesta de si hubo genocidio es evidente que lo hubo. Sin embargo, esa frase de que esas cosas que se me imputan las hicieron mis subordinados fuera de mi conocimiento y fuera de mi control, es una frase muy conocida. Ya se ha pronunciado por jefes como Pinochet, por ejemplo, que durante mucho tiempo dijo que él no reconocía otros tribunales que los de Chile. Eso era lo que decía al principio, cuando estaba detenido en Londres. Pero luego llegó un momento cuando ya en su tierra también empezó a ser acuciado por la justicia. Entonces dijo esto exactamente. Después de haber dicho muchas veces que en Chile no se mueve una hoja sin que lo sepa yo, después de haber dicho eso, pegó el giro, cambió de chip y pasó a decir que todas esas cosas que se me imputan fueron cometidas por mis subordinados, fuera de mi conocimiento y fuera de mi control, desmintiendo aquello de que no se movía ni una hoja sin que él lo supiera. Ahora resulta que se movían hojas y se mataban a gentes de una manera tremenda, numéricamente, en cantidad y calidad. Los crímenes cometidos allí por las dos, recogidos por las dos comisiones, la comisión Rettig y posteriormente la comisión Valech, describen todo lo que hizo Pinochet y todo lo que hizo la DINA a sus órdenes, el servicio secreto, ¿no? Entonces, está muy habitualmente recurrido a forma de apoyo o de autoexculpación, ¿no? Que es decir, lavarse las manos diciendo es que yo no lo sabía. Eso lo ha vuelto a decir y continúa siendo su principal descargo en Ríos Montt, ¿no? Pero hay que decir también eso, hay que desmentirlo. No tiene apoyo ninguno, porque ahí está en el derecho internacional la llamada doctrina Yamashita. La doctrina Yamashita se corresponde al nombre del general del ejército imperial japonés que había ocupado las islas Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre sus tropas cometieron grandes desmanes contra la población civil y contra los prisioneros de guerra. Al acabar la guerra fue procesado, juzgado y alegó esto, que todas esas cosas que cometieron mis tropas, yo no les mandé que hicieran eso, lo hicieron por su cuenta, yo no me enteré. Ese argumento no le sirvió, fue condenado a muerte y ejecutado. Pero desde entonces la doctrina Yamashita, se llama así, está ahí incorporada al derecho internacional. Todo jefe está obligado a ejercer el mando y el control, de manera que aparece como responsable de todos los crímenes que cometen sus subordinados. Bien, con esto terminamos. El asunto es este. Está hoy la opinión pública mundial conociendo adecuadamente mal, o estamos igual que en aquel año 80, cuando aquella gente sintió la necesidad de dar a conocer al mundo lo que ocurría. Porque lo que está ocurriendo ahora en Guatemala es eso, que habiendo logrado un inmenso éxito condenando a un individuo como Ríos Montt, inmensamente difícil de condenar, es que allí, es que eso es imposible. Y sin embargo lo sabemos los que hemos estado allí y conocemos aquello, ¿no? Entonces, aún así ha ocurrido. Entonces, pero eso, increíblemente, pues, o al contrario, por desgracia, muy creíblemente y sin gran sorpresa para nadie, han anulado ese juicio, ¿no? Entonces, es muy importante lo que ha dicho Juan Pablo de la Iglesia referente al acompañamiento, ¿no? Sigue siendo enormemente necesario, porque con esto termino. Ocurre que en el año 2011, o sea, hace 2 años y medio, ocurrió que Avemilua, una asociación, la llamada Asociación de Militares Veteranos de de Guatemala, pues lanzaron un comunicado que terminaba de esta manera.
mantenemos un alto espíritu de patriotismo y nuestro honor a toda prueba, y por lo mismo advertimos estar dispuestos a luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan. O sea que esta gente dice que está dispuesta a volver a empuñar las armas si la situación así lo demanda, y la situación es lo que está ocurriendo ya en el 2011, el juicio a gente importante, a militares de alto nivel, ¿no? Entonces mantienen su amenaza. Por tanto, sigue siendo necesario ese acompañamiento del que nos habló Juan Pablo. Y nada más, con esto termino. Esa es la situación